El anciano es despertado todas las noches por los ruidos del piso de arriba. Esta vez, directamente tomó un trapeador y fue a llamar a su puerta. Al ver al anciano furioso, la mujer inmediatamente quiso cerrar la puerta. Con la ayuda de su amiga, finalmente cerraron la puerta, pero no esperaba que el anciano se cayera. Pronto, todos los vecinos se congregaron alrededor, reprochándoles por tratar así al anciano. La mujer intentó explicar, pero nadie le creyó. Entonces la policía también llegó al lugar. Después de llevar al anciano al hospital, las dos mujeres también fueron llevadas por la policía para explicar la situación. Debido a que su horario de trabajo termina muy tarde, simplemente es inevitable hacer ruido. Al ver la situación, la policía no tenía otra opción, sino recomendarles que se muden. Pero la mujer dijo que el alquiler aquí es económico y está cerca de su trabajo, por lo que se negó a mudarse. Para evitar que el conflicto se agrandara, el jefe de policía fue personalmente a su casa para conocer los hechos. La mujer explicó que ellas trabajan durante el día, y por las noches también tienen trabajo extra, por lo que se acuestan muy tarde. El jefe de policía no las culpó, sino que dijo, si vuestro abuelo viviera abajo, ¿todavía habría este tipo de conflictos? El jefe sabía que el anciano también tenía culpa, y que la culpa real es que la casa no tiene buen aislamiento acústico. Después, el jefe sacó 2 pares de pantuflas suaves, pidiéndoles que en el futuro tengan más cuidado, para que así no molesten al anciano del piso de abajo. El jefe luego fue a visitar al anciano con un regalo. El anciano seguía pensando que ellas hacían ruido a propósito. Al ver esto, el jefe le explicó la situación de ellas. Las diferencias en sus horarios de vida causan estos conflictos, pero el anciano seguía enfadado. El jefe dijo, si vuestra nieta viviera arriba, ¿todavía estarías tan molesto con ellas? Además, las palomas que tú mantienes gritan todos los días por la mañana, y ellas nunca se han quejado. El anciano recordó a su nieta que trabaja fuera de casa, y al saber que ellas comen fideos instantáneos todos los días, el anciano Personelli llevó comida casera que había preparado. Las dos mujeres estaban muy emocionadas mientras comían la deliciosa comida. Al día siguiente, la mujer fue personalmente a casa del anciano para pedir perdón, y también le entregó el dinero para los gastos médicos. El anciano se apresuró a rechazarlo, pero la mujer dejó el dinero y se fue corriendo.